Y ahora vamos a pasar a un tiempo que por lo menos a mí me gusta mucho y es el tiempo de las historias. Y más cuando son historias reales como las que vamos a contar ahora. E historias de personas que se encontraron con Jesús. Con este Jesús del cual les venimos a hablar en estos días. Y antes de ir con ellos también quiero contarles que ya algunos amigos se han acercado con la distancia debida y están compartiendo la noche con nosotros. Así que bienvenidos. Y le voy a dar la bienvenida a los amigos que van a compartir su historia de vida con nosotros. Bienvenidos. Hola, buenas noches. Gracias. Gracias. Bueno, los invito a que se presenten, porque lo podría hacer yo, pero mejor que se presenten los protagonistas. Bien. Yo soy Gustavo Cornacchioni, tengo 31 años, trabajamos juntos, o servimos juntos en la iglesia de Ituzaingó. Y bueno, gracias a Dios podemos compartir de tener un ministerio juntos, de poder tener una familia juntos también. Yo soy profesor y ella es... Yo soy Anita, tengo 26 años, como decía Tavo, estamos sirviendo juntos en la iglesia de Ituzaingó. Y bueno, estudio la licenciatura en nutrición y por ahora estoy trabajando como auxiliar de farmacia en el Hospital Vilar de Bo. Bien, por si alguien en la casa o los que están escuchando aquí todavía no entendió, son un matrimonio, ¿no? Ya vamos a llegar a ese desenlace, pero ¿se casaron hace 2 años? 2. 2 años, bien, 2 años. Y me gustaría empezar con Gustavo, que nos contara qué recuerdos tenés de tu infancia, porque no viviste siempre en Uruguay, ¿no? Bueno, básicamente viví toda mi infancia en Uruguay. Ah, sí, bien, bien. Soy acá. Pero bueno, pensar en mi infancia es pensar en muchas cosas que para este mundo capaz que son normales o que no tienen mucho sentido. Desde que nací en sí, es como que en mi infancia pensaba que había sido fruto de un error, porque había sido fruto de una noche descontrolada, digamos. Y mi madre en ese momento intentó que yo no naciera muchas veces y gracias a Dios no lo pudo lograr. Dios tenía un propósito por el cual quería que yo naciera también. Y de ese encuentro casual nací yo y bueno, el Señor permitió que más adelante pudiera conocerle a Él. En la infancia pasaron muchas cosas porque ella después se volvió a casar, tuvimos otra familia, alguien me crió, me dieron una educación, pero siempre fue una vida de muchos viajes, de muchos cambios, sin contención y básicamente me crié o me criaron como se pudo, no como hubiese querido, pero también entiendo que eso me formó y formó la vida que tengo y también me ha servido muchas veces para poder hablar con otras personas que han pasado por situaciones bastante complejas así. Tocaste un tema que está sobre la mesa desde hace mucho tiempo, pero ahora hay un poco más de sensibilidad sobre eso, y es el tema del aborto. Sí. ¿Cómo repercutió en vos el saber que tu madre quería terminar con el embarazo? Bueno, primero, partiendo de mi profesión como docente, este tema sale muchas veces. Y siempre que algún estudiante en la clase me empieza a hablar del aborto, yo les pongo el ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si una mujer sale una noche a un baile, se queda embarazada? ¿Qué tendría que hacer? Y la mayoría, no la mayoría, pero unos cuantos dicen, bueno, lo mejor es tienen que abortar. Si en ese momento, hace más de 30 años atrás, las leyes que existen ahora existieran, yo no estaría acá. Y yo sé que Dios es el que da la vida. Y la vida no es una casualidad. Y como Dios me dio la vida, nadie más me la puede quitar. Por lo tanto, yo soy un defensor de la vida. Y creo en la vida desde la concepción. Por eso es que el aborto es algo que apunta al homicidio. Matan a un niño antes de nacer. Y obviamente, nadie elige nacer, como tampoco nadie elige morir. Por eso, cuando nacemos, cuando empezamos a vivir, es porque Dios quiere que lo hagamos. ¿Y la adolescencia de Anita cómo fue? Bueno, mirá, te cuento. Yo nací en mi familia y cuando yo tenía 2 años, mis padres se separan y aproximadamente a mis 6 años mi papá se vuelve a casar con su esposa actual, que tenemos muy buena relación y siempre desde chica tuve contacto, vivía con mi madre, pero siempre estaba con mi padre, con su esposa, con la familia, pero siempre fue desde chiquita hasta la adolescencia como una vida de nómade, ¿no? Porque un tiempito para acá, otro tiempito para allá, los amo con todo mi corazón, pero siempre fue eso, como de, bueno, ¿cuál es mi lugar? Y bueno, la adolescencia transcurrió normal, diría yo, siempre acompañada de la familia, estudiando.
En la adolescencia me gustaba hacer mucho deporte, entonces fueron los años que recuerdo así que pasaba entrenando, practicando. Y bueno, y parte de eso también fue forjando mis ideas o mi carácter, ¿no? Porque era eso como de, bueno, uno se esfuerza, uno entrena, uno gana, y era todo lo que uno hacía, lo que uno lograba. Entonces, bueno, cuando conocí a Cristo se rompió ese esquema, ¿no? El de lo que puede lograr uno por sí solo, que al ver la realidad de Cristo uno no logra nada, sino que todo lo logró Él. Bien. ¿Cómo llegaste a Cristo? Bueno, cuando yo tenía 15 años, en la zona donde yo iba al liceo se empezaron a juntar mucha gurizada, que se empezó a ofrecer muchas cosas, invitaciones a bailes, a salidas, drogas, probar esas cosas que el mundo te ofrece. Y mi padre no le gustaba el ambiente, entonces decide cambiarme de colegio. Y por esas cosas que Dios hace, ¿no? Que son como esas piezas del puzzle que Dios va armando, llego a un colegio cristiano. Y por más de que desde chica fui a la iglesia, porque mi padre, su esposa, la familia van a la iglesia, nunca había escuchado la verdad de Jesús. Entonces cuando llego al colegio, por primera vez me preguntan, ¿por qué vino Jesús? ¿Por qué murió Jesús? Y yo, que era una persona que me la creía todas, o que me la creía que me las sabía todas, me encontré sin una respuesta, sin saber qué decir. Y bueno, fue en ese momento en donde entendí por primera vez que Jesús había venido a este mundo por mí. Y entendí que por más de que a los ojos tal vez o de mis padres yo era una buena hija, o a los ojos de mis profesores era una buena alumna o era una buena deportista, a los ojos de Dios no, y era pecadora. Y ahí entendí que en mi corazón, por más de que tal vez nunca había cometido lo que al mundo le parecen grandes pecados, porque nunca robé, nunca hice como algo indebido ante la ley del mundo, sí, en mi corazón estaba lleno de orgullo, de altanería, de rencor, de egoísmo, y entendí que ese pecado me separaba de Dios. Y ahí entendí que Jesús, cuando murió en la cruz, ocupó el lugar de castigo que yo merecía. Por eso cuando decía que antes creía que yo todo lo podía, ahí me di cuenta que no, que yo frente a esa situación no podía hacer nada, y Él vino y lo hizo todo. ¿Y eso que entendió Anita, cuándo lo entendió Gustavo? Bueno, fue en mi adolescencia también, y mi adolescencia fue bastante diferente a la de Anita, ¿no? Sí. Yo llegué a un momento que tenía más mudanzas que años, entonces viajé, me recorrí muchos barrios de Montevideo, pero en la adolescencia me empecé a juntar con malas personas, probé todo lo que me ofrecieron, hice cosas muy malas, que la verdad ni siquiera vale la pena recordarlas, porque nadie tiene que volver al tacho de basura para saber lo que tiene ahí. Entonces, cuando empiezan a pasar cosas en mi familia, llega un momento en que, rodeado de malas influencias, yo lo único que quería era ser el mejor en el grupo que yo estaba. Y lamentablemente como que sobresalía haciendo lo malo. Y bueno, llega un momento en que en mi familia se perdía todo lo que tenían por unas malas decisiones que habían tomado y se quedaban sin nada. Y de niño había ido a la iglesia, una de mis tías me había llevado, y más de una vez me habían hablado acerca de Jesús. Y me habían hablado que era necesario creer en Jesús y recibirle en el corazón para que Él perdonara mis pecados y me limpiara. Pero reconocer que mi pecado era lo que le había llevado a la cruz. Y en ese momento fue como que todo lo que estaba alrededor mío desapareció y me sentí solo, completamente solo y vacío. Yo era muy independiente. Con 12 años me iba de mi casa y ni siquiera tenía que avisar cuando volvía. Porque volvía cuando quería y si no, no volvía y llegaba el otro día. Entonces era como que mi vida era mía y nadie me decía lo que tenía que hacer. Y frente a una situación así, donde todo se perdía, yo pensé, bueno, Dios nos va a ayudar. Y esa frase en mi mente, que ni siquiera llegué a decirla, provocó algo dentro mío. El decir, ¿cómo puedo expresar esto si yo todavía no creía en Él? Fue ahí que me levanté del sillón en el que estaba y fui al baño de mi casa. Y ese baño fue en el lugar donde me caí de rodillas y realmente le dije, Señor, yo sé que soy pecador. Sé que merezco irme al infierno porque he pecado y porque todo lo que hice va en contra de lo que vos querés que haga.
pero te pido que me perdones, que limpies mi corazón, quiero recibirte como Salvador. Palabras textuales, porque nunca más me olvidé de ese momento. Y cuando me levanté, me sentí en paz. Sentí que todo lo que había hecho ya no tenía un peso en mi vida. Y volví al living en donde estaba mi abuelo en ese momento, lo miré y le dije, no te preocupes, que Dios nos va a ayudar. Y realmente seguro que Dios lo iba a hacer. A ver, los problemas no desaparecieron, la circunstancia no cambió, pero Dios cambió mi corazón y yo pude ver la circunstancia de una forma distinta. Pude ver que no era fruto de un error. Pude ver que más allá de que había conocido muchas personas y había hecho mucho daño, todo eso Dios lo había perdonado. Pude ver que las personas que me habían hecho mucho daño, yo también las tenía que perdonar. Y fue un proceso que Dios fue tratando con mi vida, porque me costó perdonar a mucha gente. Pero Dios me dijo, así como yo te perdoné, vos tenés que perdonar. Y mi vida cambió completamente. Realmente, sin Cristo, ninguno de los dos estaremos acá. No importa las circunstancias en las que estemos, ni las decisiones que hayamos tomado, ni siquiera el origen que tengamos, todos necesitamos tener un encuentro con Jesucristo. Y lo que deben estar esperando en la casa que yo pregunte es ¿cómo se conocieron? Bueno, yo la conocí antes, porque yo la vi, pero ella no me registró. Entonces, estábamos haciendo una capacitación para recreación. Y bueno, ella estaba con otras personas haciendo nos iban a enseñar una danza de recreación. Y bueno, yo la miré y me gustó la danza. Y la que hacía la danza. Pero bueno, pasó solamente, fue ese curso, terminó. Pero llega después, eso fue en el 2010, a mitad de año. Pero llega enero del 2011 y nos íbamos a ir a un campamento en Monte, en Argentina. Y cuando estamos por salir, veo que iba ella al campamento. Y bueno, fue una semana muy buena, los dos nos gusta hacer mucho deporte. Y nos conocimos así, haciendo lo que nos gustaba, divirtiéndonos. Y esa semana fue una semana que nos cambió la vida. Porque después pasaron cosas, nos separamos, pasó mucho tiempo. Y 7 años después pudimos casarnos. Muchas cosas en el medio, ¿no? Sí, igual digo, después de ese campamento siempre quedó un contacto por el grupo de amigos. Digo que esas también son las cosas lindas, ¿no? De las actividades y de poder estar involucrado en cosas así, los grupos, las amistades que hasta ahora conservamos. Sí, porque más allá de que había un interés mutuo, cada vez que salíamos era en un grupo de amigos. Y eso fue lo mejor, que ese grupo de amigos hasta ahora lo tenemos y seguimos comentando anécdotas de ese tiempo. Y bueno, Acá estamos. muchas cosas para contar en el medio. Bueno, si alguien quiere conocer más de la historia de Gustavo y Anita, pueden acercarse a la carpa y conversar con ellos y ellos con gusto les van a contar. Tengo 2 últimas preguntas para hacerles. Los dos vienen de familias que fueron quebradas, ¿no? Sí. Si bien las relaciones mejoraron después, ¿vale la pena apostar por tener una familia como Dios quiere hoy en día cuando la familia está siendo tan atacada? ¿Vos? Sí, sin duda. Sin duda, ese es el plan de Dios y dentro de los planes de Dios no estaba esta fractura, este quiebre que hay en las familias. También es, no sé si decir entendible, pero que sin Dios como centro de la familia se hace muy difícil. Nosotros estamos más que agradecidos de nuestro matrimonio y del tiempo que Dios nos ha regalado y de la familia que nos permite formar. Y buscamos de Dios, buscamos que Dios sea el centro y se ve que Él es necesario y lo sentimos como un Dios cercano y real en nuestra familia. Entonces también es como una evidencia de que Dios no está ahí, porque digo, ese es su plan y siempre hay que apostar por eso y en medio de los problemas y las dificultades buscarlo, refugiarse en Él. Buscar apoyo, también buscar contención, digo, Dios también ha formado la iglesia como una familia, digo, eso es también un cerco de contención y de apoyo también a la familia. Bien, y para Gustavo, Sí. me gustaría que le dijeras a los amigos que tal vez están escuchando o mirando y se pudieron identificar con algo de alguno de los dos, de sus historias, y están ahí sin saber si vale la pena o no buscar a Dios. ¿Qué les dirías? Bueno, miro directo entonces a los que nos están mirando. Cada uno de nosotros podemos tomar las decisiones que queramos, pero siempre tenemos que ser conscientes que nuestras decisiones forman nuestra vida y que llegamos a este lugar en la condición en la que estamos por las decisiones que tomamos. Me he cansado tal vez de discutir
o de intercambiar opiniones con personas que me quieren convencer que el entorno forma a la vida de las personas. Si yo hubiese sido formado únicamente por mi entorno, estoy muy seguro que estaría muy lejos de este lugar. Las personas que estaban a mi alrededor no eran personas buenas y nunca lo fueron, y ni siquiera ahora lo son. Pero Dios me transformó, cambió mi corazón, cambió mi vida, me dio esperanza, me dio paz, me dio la seguridad de que la vida no solamente es algo pasajero, momentáneo, sino que puedo estar una eternidad para siempre con el Señor. Si estás dudando si vale la pena o no creer en el Señor Jesús, te puedo asegurar que es la mejor decisión que puede tomar cualquier persona en su vida. No hay decisión más importante que creerle a Jesús. Así que te invito a que puedas escuchar con atención el mensaje que se va a exponer esta noche, para que realmente puedas creer en aquel que dio su vida por vos, para que vos puedas realmente tener una vida como Él quiere que la tengas. Muchas gracias, chicos.